Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio donde vamos a compartir un poquitico acerca sobre esta inteligencia financiera que hemos venido trayendo a ustedes para que ustedes puedan disfrutar, para que ustedes puedan ver de una y sentir de una manera diferente y ustedes puedan eh, cambiar su perspectiva. Así que usted que está ahí, le animo para que eh, piense un momentico sobre cómo usted habla, cómo usted tiene una programación que hay que cambiar. Y lo que se hablaba la vez pasada es esa programación que hemos venido trayendo desde nuestra infancia, que hemos venido trayendo desde nuestro sistema, ¿verdad? Que hemos venido trayendo desde colegio, desde nuestros tutores, básicamente, en tu entorno, en tu iglesia, en los programas de televisión, en la comunidad, todo lo que tú escuchas, recuerda eh, hacer una lista de aquellas cosas que tú escuchas y cómo esta programación verbal eh, te hicieron pensar y te hicieron actuar. Entonces vamos ahora a hablar sobre un modelo, que son los modelos de referencia, esos modelos en el cual nosotros hemos, hemos caminado, y es a través de esos modelos que desde pequeños hemos visto, y son esos referentes que son nuestros padres. Entonces muchas veces cuando nosotros fuimos niños, eh, fueron los únicos modelos referentes que nosotros pudimos ver y que pudimos crecer con ellos. ¿Cuál era su actitud en cuanto al dinero y cómo se manejaba en su familia? Entonces, usted puede pensar ahí por un momento, dentro de dentro de lo que usted puede imaginar o pensar, cómo se manejaban esos modelos en su vida, cómo tu padre o tu madre manejaba el dinero, se manejaban las finanzas en tu casa. Es decir, muchas veces en casa papá era muy duro, tal vez porque no le gustaba derrochar mucho el dinero o lo derrochaba excesivamente. Tal vez cuando no había dinero en casa, mamá se enojaba. Tal vez cuando eh, no había dinero para comprar o para suplir una necesidad, tal vez mamá se enojaba. Tal vez en casa mamá no trabajaba, mamá simplemente tenía parte de un dinero que tal vez papá le daba. Entonces, haz un recorderis ahí de cómo se manejaban las finanzas y cuál era la reacción, ¿sí? Cómo reaccionaba papá o mamá cuando no había dinero, cuál era, cuál era esa emoción que se reflejaba allí. Entonces, muchas veces esos patrones o esos modelos referentes son los que venimos cargando desde muchos años. Mm, hay un cuento, una historia que dice que ya un señor de 60 años, asistiendo a un seminario, eh, empezó a escribir aquellas cosas, aquellos modelos, aquellos patrones que vio desde su casa. Y al final él decía, le decía a una persona, muchas gracias, tal vez eh, porque no aún no había entendido, ¿sí? No había entendido de que ese patrón, que ese referente estaba afectando a mi vida, porque ese factor económico de papá, él lo trajo a su vida, él lo trajo a su ser. Entonces él fue, él fue llevando ese mismo patrón. Es decir, papá siempre cuando no había plata, dice el Señor, él entraba en una depresión crítica, ¿sí? Entonces, cuando tenía el dinero, entonces él se volvía loco. Entonces él decía lo mismo. O sea, él se lo transmitió de forma inconsciente, ¿sí? Y así empezó a, a transitar por la vida. Entonces el punto aquí, digamos, no es tampoco pelear o acusar a nuestros padres por las circunstancias tal vez que ellos vivieron. Esas circunstancias ahora son diferentes. Y nosotros por eso ahora vamos a identificar. Entonces vamos a identificar qué cosas no están bien en nosotros, qué cosas
venimos arrastrando, qué cosas podemos identificar, qué cosas podemos cambiar. La idea es identificar, no ponernos a pelear ahora, digamos, con la realidad, decir, bueno, es culpa de papá. No, sencillamente, simplemente hagamos estas preguntas. Y la pregunta es, ¿era fácil conseguir dinero? ¿Era fácil conseguir dinero en tu casa? ¿Era fácil que papá fuera y trajera dinero y en cierto modo había un poco de felicidad cuando había dinero? ¿O era difícil? Realmente era difícil, habían discusiones donde como niño había temor cuando papá gritaba porque no había dinero, o sencillamente mamá gritaba porque no había dinero. Entonces había mucho que luchar por traer dinero a la casa. Entonces, en ese marco referentes usted puede escribir un momento. Tómese ahí un momento y piense cómo esos referentes, en cierto modo, los tengo ahora. Entonces, cómo esos referentes sucedían en ese entonces y ahorita vamos a identificarlos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Romanos 12. Pablo les insta a la iglesia que muchas veces tenemos una forma de pensar y esa forma de pensar nos arrastra, ¿verdad? Esa forma de pensar nos limita un poco porque traemos ese pensamiento, traemos esa barrera, traemos ese principio que fue fundamentado. Pero dice la palabra, dice Pablo, oiga, simplemente lo que tenemos que hacer nosotros es que no se conformen. O sea, fíjense su manera de andar, cómo estás viviendo, cómo estás viendo la perspectiva de tu vida, cómo tu vida necesita abrirse y renovarse para que no seas igual. Es decir, Pablo decía, no se conformen como están ahora. Tiene que haber un cambio en nuestra mentalidad financiera, en nuestra mentalidad del ser. Y él decía, sencillamente hay una razón, y es Él. Cuando yo entrego, cuando yo permito que esa forma de pensar sencillamente no está dejando ver lo que Dios quiere para mi vida, entonces lo que yo tengo que hacer es decirle, Señor, hoy desde esta mente sencillamente cambio mi forma de pensar. Ya no pienso como pienso antes, como lo veía desde niño, cómo esos patrones han afectado mi vida y cómo yo puedo ahora tener una perspectiva diferente, ¿verdad? Entonces lo que nos enseñan estos modelos de referencia es que están condicionados por lo que hemos visto, también por lo que hemos escuchado. Y muchas veces nos encerramos en nosotros y pensamos que estamos bien. Entonces, ahí por un momento escribe de qué modo puede ser este modelo de referencia idéntico u opuesto o a cualquiera de ellos. Entonces, piense por un segundo ahí si realmente ese modelo que tengo ahora en mi vida de mis finanzas, si es idéntico u opuesto a lo que veía yo en papá y en mamá. Entonces, si en papá era malgastador, no tenía digamos como una lista de gastos, de cómo puedo yo manejar mis finanzas, o el extremo de mi madre que guardaba mucho, que reservaba mucho, que cuando uno le pedía nunca tenía. Entonces escribe por un momento este modelo de referencia y si realmente cómo yo estoy ahora en mis finanzas. Debe haber una conciencia. 2, tiene que haber una comprensión. Entonces, cuando yo hablo de comprensión, hablamos de comprensiones por un momento el efecto que ha tenido
estos modelos de referencia en su vida? ¿Qué efectos estás viendo hoy por hoy ese modelo de referencia en tus finanzas? ¿Cómo estás trabajando ese modelo? ¿Qué está haciendo ese modelo para tu vida? ¿Has vivido esclavo de ese modelo de referencia o sencillamente has traspasado ese modelo de referencia? Entonces debe haber una comprensión. Escríbelo por un momento. ¿Qué efectos ha tenido? Si realmente no me ha sentido bien en mis finanzas, si realmente mi estado de ánimo ha cambiado totalmente. Y es que a través de lo que Dios nos ha dicho, nosotros tenemos la identidad de Él, una perspectiva de Él, un referente, y es que Jesús es el referente en cuanto a finanzas. Dice la palabra que Jesús siempre dio todo, sin reservas, dio hasta lo último. Dice la palabra que Él se hizo pobre para que el mundo y la gente que le creyera fuera rica. La perspectiva es que nosotros tenemos un referente esencial y que es Cristo. Cristo es el sumo referente, Jesús. ¿Por qué? Porque sencillamente Él es el dueño de todo. Sencillamente Él es el único que puede suplir y que puede hacer que todas las cosas sean posibles. Que hay una forma y hay una opción de ser distintos, claro. Somos diferentes porque tenemos una perspectiva diferente de las finanzas. Realmente hay una perspectiva diferente en cuanto a la manera de manejar los ingresos. ¿Por qué? Porque hay un referente y es Cristo. Claro que hay un modelo de referente de papá y mamá que es natural, pero lo sobrenatural debe trascender en nuestra vida. Entonces debo identificarme y ver el modelo de referente. Jesús es la única manera. Y a través de eso hay una declaración. Y esa declaración es mi afirmación verbal. Esta afirmación verbal debe tener en nosotros esa realidad. O sea, debemos sentir la realidad que Dios ha dicho de mí. ¿Qué ha dicho de mí Dios de acuerdo a mis finanzas? Pues sencillamente que soy libre. Dice la palabra que si conocemos la verdad nos hace libre. Entonces, cuando nosotros nos identificamos como personas libres, es decir, nosotros tenemos toda la libertad y la plenitud y la certeza que lo que hoy tenemos es gracias al Padre. Entonces, esa declaración, esa afirmación que nosotros tenemos, no lo hacemos desde la necesidad. Nosotros lo hacemos desde la gratitud, a través de la gracia. Es decir, ya nosotros sabemos quiénes somos, ya nosotros sabemos que hay una necesidad, pero no vamos a orar por la necesidad para que Dios la supla, porque ya la necesidad ya fue suplida, todo ya está hecho. Es decir, Dios dijo que ya todo ya estaba escrito, ya estaba hecho. Sencillamente lo que tenemos que hacer es declarar y creer. Cuando yo creo, yo confieso. Cuando yo creo desde mi corazón, yo declaro quién soy. Es decir, en 1 Pedro 2:9 Jesús nos hace una declaración extremadamente brutal para nuestra vida. Es decir, aquello que nunca fuimos, aquello que nunca creímos, 2 Pedro 2:9 lo declara de una forma precisa, de una forma certera, de una forma en la cual usted y yo podemos estar sentados y estar confiados que así es. Es decir, lo que Papá Dios ha dicho de mí es sumamente tan importante que muchas veces olvidamos esa afirmación que Padre ha dicho de mí. Entonces, ¿qué ha declarado Dios? Sencillamente, uno, que yo soy su hijo muy amado. Cuando yo entiendo que yo he sido aceptado, que yo he sido puesto en un lugar de gloria, cuando he sido puesto en un lugar de honra, es decir, el amor del Padre me habita. Y cuando el amor del Padre me habita, es decir, que mi perspectiva de vida, que mi perspectiva financiera cambia. ¿Cambia por qué?
porque hay un modelo eficaz y necesario que es Jesús. Cuando yo miro la palabra y empiezo a ver todo lo que hacía Jesús en, en todos los aspectos de su vida financiera, emocional, Jesús era el referente esencial y fundamental en mi vida. ¿Por qué? Porque el amor del Padre le habitaba y el amor del Padre le guiaba. Entonces es eso mismo, cuando yo traigo a mi vida, cuando Jesús me habita, cuando el Padre me habita, es decir, yo empiezo a caminar y a ver y a creer como lo hacía Jesús. Por eso él mismo decía, hey, y mayores cosas harán ustedes. No se queden con esos referentes, vayan más allá, transformen su mente, transformen su vida. No se acoplen a la manera de vivir de la gente. La gente afuera camina porque otros caminan. Hey, no se fijen en la palabra de tal palo, tal astilla. Claro, nosotros traemos la esencia del temperamento, pero nosotros debemos cambiar esa perspectiva para que ese temperamento se calme un poco a través de lo que Dios dice de mí. Yo no puedo cambiar mi temperamento porque eso es algo innato, pero muchas veces ese temperamento sale a relucir y entonces eso en cierta manera desestabiliza al ser humano. Entonces ese modelo de referencia, cuando yo empiezo a creer y cuando yo empiezo a declarar verbalmente, entonces usted allí, cuando escribió estos modelos de referencia, cómo traía papá el dinero a casa, cómo mamá traía dinero a casa. 2, cómo esos modelos de referencia han sido benéficos o no a mi vida. Y entonces usted a través de esta escritura que usted ha hecho ahí, de todo lo que usted ha escrito, piense por un momento y vaya a lo que Dios ha dicho de usted. Y vaya a su realidad. Entonces, ¿cuál es su realidad? Recuerda que su realidad está aquí y su verdad está por encima de esta realidad. Pero entonces esta realidad hay que cambiarla a través de esta renovación de la mente. Ya Dios está en usted. Hey, Dios no puede transformar su mente. La decisión está en usted. Dios simplemente ha dicho lo que ha dicho de usted en la palabra. Usted simplemente lo que tiene es que creer, confesar y cambiar. Es decir, esta mentalidad de escasez, esta mentalidad de ruina, esa mentalidad, no sé, de lo que usted esté pasando por ese momento. Y que estos modelos de referencia tal vez han sido para bien o no ha sido para bien. Entonces usted empieza a través de su afirmación verbal, a través de su confesión, a través de lo que Dios ha hecho de usted. Entonces haga una lista de lo que Dios ha hecho de usted. Entonces, mira, Dios me ha hecho la palabra que Él me ha bendecido en todos los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él me ha dicho que yo soy su hijo. Él me ha dicho que tal vez esos modelos de papá y mamá financieramente no fueron buenos, pero Jesús me ha dicho que yo he sido bendito y Jesús es mi modelo. Jesús es mi modelo referente en el cual yo puedo confiar y estar seguro. Es decir, Dios me ha dado la capacidad para yo poder discernir, para yo poder levantarme y para yo poder ser una persona sobreabundante. Entonces, tengamos esas declaraciones todos los días, pero esas declaraciones debemos irlas caminando, ¿sí? No es solamente declarar, es simplemente caminar y creer. Declarar, caminar y creer. Porque es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es esa palabra que hoy es referente para todo aquel que cree. La palabra es lo justo y necesario. Así que usted afirme. Así que todos los días usted levántese de la cama y declare: Señor, gracias. Gracias porque yo soy bendito. Yo soy bendición a todas las cosas. Recuerde que muchas veces nosotros decimos: ay, qué bendición mi casa. No, la bendición es usted para su casa. Usted es la bendición para todas las cosas, para que las cosas se hagan realidad con su afirmación. ¿Por qué? Porque el Padre me habita. Así que usted de ahora en adelante, con esa mentalidad de ganador, con esa mentalidad de éxito, con esa mentalidad de un hijo de Dios que tiene la palabra, que ha sido renovado, que ha sido transformado, que ha sido puesto en lugares celestiales, que ha sido una persona generosa,
que ha sido una persona que llega al lugar correcto, entonces usted se va a levantar hoy y va a ver un modelo de referente, que es Jesús. Muchísimas gracias en esta noche. Así que usted es un campeón, usted es un exitoso, porque Dios le habita. Y declare todas las mañanas todo lo que usted es en Jesús. Gracias, Señor, te damos porque aquí detrás de pantalla hay personas que tal vez no han tenido buenos modelos referentes desde pequeños, Señor, porque desde pequeños, Señor, nosotros tomamos información y tal vez esa información nosotros la accionamos tal vez porque no hay discernimiento, Señor, desde pequeños. Pero hoy, Señor, que estamos aquí, hoy que tenemos conciencia, Señor, tenemos una comprensión, tenemos una declaración, Señor Jesús, y hoy creemos que tú eres lo necesario y lo esencial. Señor, yo hoy declaro que en esta mañana, Señor, tú eres, Señor, el modelo referente para mi vida. Señor, y todas las mañanas nos levantamos y declaramos, Señor, que nuestra vida financiera, nuestra vida espiritual, Señor, ha sido puesta en lugar de gloria. Padre, gracias. Yo hoy oro por aquellas personas, Señor, que están pasando, Señor, por un estado financiero crítico, Señor, que hoy tú les levantas, Señor, que hoy tú les llevas, que hoy en este marco, Señor, ellos declaran, ellos se levantan, Señor, porque, Señor, lo que tú deseas para todas, Señor, lo que tú has declarado para todos tus hijos, Señor, es que vivamos bien, Señor, vivamos felices, vivamos contentos en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Padre, porque tú hiciste, Señor, ya lo hiciste, Señor. Ese simplemente creemos, caminamos y confesamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por este acompañamiento que nos dan y los esperamos dentro de 8 días con un nuevo tema. No se les olvide compartir, no se les olvide estar pendiente a las 6:30 de la tarde todos los miércoles. Y muchísimas gracias, mil bendiciones. Chao, chao.